2 de diciembre de 1974. Cientos de soldados recorrían la Sierra de Guerrero, avanzaban entre barrancas, cafetales y caminos ocultos. Buscaban a un hombre que años atrás caminaba por los pueblos cargando libros, ayudando a campesinos y enseñando a leer a los niños. Ahora era considerado uno de los enemigos más peligrosos del gobierno mexicano. Su nombre, Lucio Cabañas. Yo les voy a relatar su nombre, Lucio Cabañas de la Sierra. Esa madrugada las montañas de Guerrero estaban en silencio. Pero no era un silencio de paz, era el silencio de una cacería. La pregunta era inevitable. ¿Cómo un profesor de primaria terminó siendo perseguido por más de 1000 soldados? Para entenderlo hay que regresar varias décadas atrás, a El Porvenir, una pequeña comunidad de Atoyac de Álvarez, Guerrero, donde Lucio Cabañas nació el 12 de diciembre de 1938. Creció entre cafetales, una región donde los campesinos trabajaban la tierra mientras la mayor parte de las ganancias se quedaban en manos de intermediarios. La pobreza y el abandono marcaron su infancia, pero también las historias de su abuelo, Pablo Cabañas, quien había combatido junto a Emiliano Zapata durante la Revolución Mexicana. Aquellas ideas de justicia y defensa de la tierra terminarían moldeando su forma de entender el mundo. Con el paso de los años, Lucio decidió convertirse en maestro e ingresó a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Más que una escuela, era el espacio donde los hijos de campesinos se formaban como profesores y reflexionaban sobre los problemas sociales del país. Ahí desarrolló el liderazgo que lo caracterizaría toda su vida. En 1962 fue elegido secretario general de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México y participó activamente en el movimiento estudiantil. También tuvo contacto con el Partido Comunista Mexicano, aunque más tarde se distanció al considerar que la verdadera lucha debía librarse junto a las comunidades y no desde los escritorios. Al terminar sus estudios, Lucio regresó a Guerrero como maestro y fue asignado a la comunidad de Mexcaltepec en la Sierra de Atoyac. Pronto comprendió que un profesor rural hacía mucho más que enseñar. También orientaba a los campesinos, organizaba la comunidad y servía de puente entre la población y las autoridades. Con el tiempo dejó de ser solo el maestro del pueblo para convertirse en un líder respetado. Una posición que inevitablemente lo enfrentó con los grupos que durante años habían controlado la región. Uno de sus primeros enfrentamientos fue con las empresas madereras que explotaban los bosques de la sierra. Lucio respaldó a los campesinos, organizó protestas y exigió mejores condiciones para las comunidades. Como respuesta, las autoridades lo trasladaron a otra escuela en Atoyac de Álvarez, creyendo que así frenarían su influencia, pero ocurrió lo contrario. Ahí comenzó a organizar a campesinos y productores que exigían mejores precios y apoyos para el campo. Su liderazgo creció rápidamente y sin ocupar ningún cargo público, se ganó el respeto de la gente, que comenzó a llamarlo simplemente el profe. Definitivamente esto no le gustaba para nada al gobierno. Lo comenzaron a ver como una amenaza. Su creciente liderazgo también comenzó a incomodar a las autoridades. El punto de quiebre llegó el 18 de mayo de 1967, cuando Lucio acudió a una protesta de padres de familia en la escuela Juan Álvarez de Atoyac. Lo que inició como una manifestación por un conflicto escolar con los directivos terminó en tragedia. Elementos de la Policía Judicial del Estado llegaron por sorpresa y abrieron fuego contra los manifestantes, dejando varios muertos y decenas de heridos. Iban por Lucio. Con ayuda de campesinos, Lucio logró escapar hacia la sierra. Convencido de que las vías pacíficas habían sido cerradas por la fuerza, abandonó la vida pública y pasó a la clandestinidad. Desde las montañas sostuvo que nunca había buscado la lucha armada, sino que la consideraba la última opción frente a la represión del Estado. En las montañas de Guerrero nació entonces el Partido de los Pobres. El nombre resumía la causa que decía defender: campesinos que durante generaciones habían vivido entre la pobreza, el abandono y los abusos de los caciques locales. Su objetivo era construir una organización que representara a quienes nunca habían tenido voz. Pero la confrontación con el gobierno ya no sería únicamente política. Para protegerse del ejército y mantener su movimiento con vida, crearon un grupo armado conocido como la Brigada Campesina de Ajusticiamiento. Comenzaba una etapa completamente distinta.
El maestro que antes caminaba con los libros entre los pueblos, ahora se movía entre montañas con un grupo de combatientes. La guerrilla de Lucio estaba en clara desventaja frente al ejército, pero tenía dos grandes aliados, la sierra y el apoyo de parte de las comunidades campesinas. El conocimiento del terreno les permitía moverse con rapidez y evitar los operativos militares, mientras que muchos habitantes les proporcionaban alimentos, refugio e información sobre los movimientos del ejército. Sin esta red de apoyo, la guerrilla difícilmente había sobrevivido. Sin embargo, también hubo comunidades que quedaron atrapadas entre ambos bandos, viviendo bajo el temor de la guerrilla y de las fuerzas del gobierno. Durante años, el conflicto permaneció oculto entre las montañas de Guerrero, hasta que el 30 de mayo de 1974, la guerrilla de Lucio Cabañas secuestró a Rubén Figueroa Figueroa, candidato del PRI a la gubernatura del estado. Figueroa había subido a la sierra para reunirse con el líder guerrillero, pero terminó como su rehén. En cuestión de horas, lo que era un conflicto regional se convirtió en una crisis nacional. Todo México hablaba de Lucio Cabañas y el gobierno enfrentaba a uno de los mayores desafíos políticos de la época. La respuesta del gobierno fue inmediata. El presidente Luis Echeverría ordenó un amplio operativo militar en Guerrero y miles de soldados fueron desplegados en la sierra para capturar a Lucio Cabañas. Sin embargo, la ofensiva también alcanzó a la población civil. Durante este periodo, conocido como la Guerra Sucia, organizaciones de derechos humanos han documentado casos de desapariciones forzadas, tortura y otros abusos contra personas señaladas de colaborar con la guerrilla, convirtiendo este episodio en uno de los más oscuros de la historia contemporánea en México. Mientras tanto, dentro de la sierra la situación de la guerrilla comenzó a cambiar. El cerco militar era cada vez más fuerte, conseguir alimentos era más difícil, moverse sin ser detectados era casi imposible. Las comunidades tenían cada vez más miedo de ayudar. La organización que durante años había logrado esconderse entre las montañas comenzaba a quedarse sin espacio. El tiempo jugaba en contra de Lucio. En septiembre de 1974, Rubén Figueroa fue liberado durante un operativo militar. Para el gobierno, aquello significó recuperar el control político del Estado. Para la guerrilla, significó un golpe definitivo. Después de meses de persecución, varios integrantes habían muerto. Otros habían sido capturados y la red de apoyo estaba debilitada. Aún así, Lucio continuó resistiendo. El 2 de diciembre de 1974 llegó el momento que durante meses todos en el gobierno habían esperado. En el paraje conocido como el Otatal, las fuerzas militares localizaron al grupo de Lucio Cabañas. Después de una persecución que había durado años, el cerco finalmente se cerró. Comenzó un enfrentamiento. La versión oficial señaló que Lucio murió durante el combate. Otras versiones han planteado diferentes interpretaciones sobre sus últimos momentos. Lo que permanece fuera de discusión es que aquel día terminó la vida de uno de los personajes más controvertidos de México del siglo XX. Tenía apenas 35 años. El gobierno sabía que Lucio Cabañas se había convertido en un símbolo. Por ello, el lugar donde fueron enterrados sus restos permaneció en secreto durante años, con la intención de evitar que su tumba se transformara en un sitio de culto. Sin embargo, su muerte no puso fin a su historia. Con el tiempo, su figura pasó a formar parte de la memoria colectiva de México. Para algunos, Lucio Cabañas fue un guerrillero, para otros, un maestro que decidió enfrentar a un sistema que había abandonado a las comunidades rurales. Lo cierto es que sigue siendo una de las figuras más polémicas de la historia contemporánea de México. Su vida deja una pregunta que aún permanece abierta. ¿Qué tiene que ocurrir en la sociedad para que un maestro termine convencido de que la única salida está en las armas? Porque la historia de Lucio Cabañas no comenzó en la montaña, sino en un salón de clases. Cuéntanos tú qué piensas de esta historia. ¿Crees que Lucio Cabañas fue un revolucionario o solo una persona que peleaba por intereses propios? Nos encantaría saber muchísimo tu opinión. Recuerda que te leemos en la parte de los comentarios. Por mi parte, no me queda más que agradecer a toda la audiencia. Recuerda que cada semana te presentamos una historia igual de interesante a esta. Así que no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de ellas. Te saluda Martín Santana. Nos escuchamos la próxima semana con otra historia de esas del México que se fue, ya que aún hay mucho que contar, o al menos eso cuenta la historia.